Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la diversidad étnica, que de alguna manera hace continuidad a lo que se ha ido hablando sobre diversidad cultural y obviamente de lo que se ha visto sobre la importancia que son las subculturas dentro del orden de la diversidad cultural. Ahora la diversidad étnica es un rasgo mucho más específico y además muy condensado en lo que se va a ir generando muchas teorías y discursos sobre la comprensión de lo étnico en un territorio, un estado, ya sea este con argumentos plurinacionales o multiculturales. Entonces, la característica que nos va a ayudar muchísimo a comprender el caso de Bolivia es justamente sus grupos étnicos y lo que se considera y se ha ido considerando el rasgo de lo que nos trae la modernidad como argumento de discriminación y una búsqueda incesante sobre una epistemología a través de los pueblos originarios. En ese sentido, para entender la etnicidad y su importancia, tenemos que hacer un recorrido etimológico en la cual la palabra etnia nos los trae el griego etnos, que significa pueblo, y lo étnico procede también del latín ethnicus, que a su vez procede del griego étnicos, perteneciente al pueblo. La Real Academia de las Lenguas considera lo étnico como perteneciente a una nación, raza, etnia o pueblo, en la cual ya podemos ver una primera concepción clasificatoria de quienes pueden ser o estar catalogados como lo étnico. Hace la aseveración de la nación y al mismo tiempo la raza como un argumento que en algunos casos llegan a ser casi una similitud hablar de etnia o raza, y obviamente el pueblo que está mucho más establecido con connotancias que determinan a un cierto origen. Entonces, aquí hay una primera concepción. Una segunda concepción viene desde un argumento gramatical que hace énfasis en nombres o adjetivos o gentilicios aplicados a un cierto grupo determinado. Ejemplo, en el caso del Estado boliviano, hablar del argumento gentilicio, por ejemplo, estamos hablando de Aymara, Quechua, Guaraní, Tacanas, Huenayec, etcétera, que llegarían a ser los nombres o adjetivos que se les pueda dar a un grupo determinado de acuerdo a lo que profesa su identidad. Y al mismo tiempo tenemos como gentil, idólatra o pagano cuando se hace una concepción de distinción al colectivo general o cultural en relación a determinados quiénes son los otros, argumentando aquellos los gentiles o los paganos o idólatras que se los concepciona como aquellos los otros fuera del grupo del colectivo cultural genérico. Bajo esa concepción nosotros tenemos que entender que la etnicidad o el término etnicidad fue traído por la Academia Inglesa en los años 50, justamente lo trae el sociólogo norteamericano David Reisman. Y justamente con ello entender justamente este sustantivo de término etnia recae justamente lo que se decía en la palabra etimológica del griego etnos. Y aquí podemos encontrar justamente una historia que contrae la distinción y la discriminación al mismo tiempo, lo que carga justamente al término étnico. Por ejemplo, en Grecia, usualmente cuando se lo conllevaba el término etnos, ¿ya? Usualmente siempre se hacía referencia a los otros, ¿ya? O se lo clasificaba como aquellos grupos no dentro del grupo de la posición dominante, sino como aquellos de la posición inferiorizante. En ese sentido, los griegos consideraban pues ser un grupo distinto de las otras gentes. En ese sentido, designaban los griegos también aquellos periféricos, bárbaros o foráneos, ¿ya? En oposición a los helenos, como se nombraban a sí mismos ellos. Por ejemplo, en el latín la traducción de etnos es de natio,
pero este término también designaba solo a los pueblos bárbaros y lejanos, en oposición a los romanos que se autoclasificaban como populus, lo que quiere decir que un natio era el distinto y estaba clasificado en esa distinción como un grupo que todavía conllevaba un cierto rasgo que no estaba dentro del orden de la civilización. Es por eso que los romanos se hacía una distinción dentro de lo que era el natio, en oposición a Populus, que prácticamente Populus era una sociedad mucho más civilizada, mucho más estructurada, por lo menos así se consideraban en aquella época. Incluso en la Vulgata latina del Nuevo Testamento, la traducción del término etnos es de gentilis, ¿ya? Por oposición a los judíos y cristianos, que supuestamente son los que profesaban la verdadera religión revelada en la Biblia. Y bueno, pues vemos la curiosidad o lo curioso de este adjetivo étnico como un sentido de inferioridad o de clasificación. Entonces, prácticamente nace bajo ese argumento el término étnico, que está muy relacionado a la clasificación de raza, que obviamente es un término superado por ser su clasificación y determinación desde el orden del darwinismo social, que conllevaba justamente a esta clasificación de inferioridad y de subalternidad. Y obviamente encontramos nuevamente lo étnico como un posible término que daba una nueva forma de entender y de agrupar a los pueblos originarios. Nuevamente encontramos pues en sus bases históricas que aún sigue conllevando esa situación o esa base o esa fuente histórica de discriminación o de una identificación, pero clasificatoria. Por ejemplo, vamos a encontrar en lo que aseveramos justamente un concepto que se ha ido registrando. Por ejemplo, nos dice que la etnicidad puede considerarse como una forma de identificación de uno con su grupo étnico. Bueno, ahí resalta mucho la identidad al grupo de pertenencia. Pero al mismo tiempo nos dice que en cuya base existe una relación o sentimiento de pertenencia, bueno, hablando de identidad, y que al mismo tiempo funciona como un mecanismo de segmentación social que puede servir de base para fijar el estatus, en este caso el estatus de una minoría. Si vamos observando entonces, cuando se define un grupo cultural con una relación de pertenencia al grupo y además que este grupo no conlleva una población mayoritaria sino una población minoritaria, entra en esta clasificación de lo étnico. Y obviamente lo étnico en oposición al colectivo cultural dominante, ellos comparten una cultura, una historia, una costumbre. Además de estos miembros están unidos por una conciencia de identidad y obviamente dentro del trayecto de la ciencia social y de la concepción sociológica y antropológica, se les ha ido determinando a los grupos nativos o los grupos originarios o los pueblos originarios a encapsularles o darles el término etimológico de lo étnico, ¿ya? Entonces, desde ahí radica justamente el análisis que se trata de realizar, considerando pues que, que este tipo de grupos con una identidad también se referencia a una identidad colectiva, que de algún momento va a hacer que el grupo siempre esté en constante lucha y contraria a los argumentos de la cultura mayoritaria, podemos decir. En ese sentido, entonces, el grupo étnico se le va a entender como parte de una ascendencia común, siendo la costumbre, el territorio, la creencia, la cosmovisión, el idioma o dialecto y una aproximación simbólica al mundo semejante. Y estos elementos deben ser compartidos, permitiendo tanto identificarse a sí mismo
cómo identificar a los demás que pertenecen al grupo. Lamentablemente, cuando se le ha definido así a un grupo étnico bajo estos rasgos, en el caso del Estado plurinacional, también se lo considera como grupo étnico y dentro de la normatividad aquellos que estén establecidos bajo una lengua específica, ¿no? Y no todos los grupos étnicos han podido subtraer su lengua nativa, y esto tiene que ver mucho por el sentido del colonialismo. Entonces, ¿qué tanto pueden ser grupos étnicos o no? Entonces, ahí viene un rasgo de análisis que deberíamos hacer. Pero lo alarmante es que siempre se los ha encapsulado al grupo étnico, a los pueblos indígenas u originarios, como los decía, y estos están definidos porque existe un argumento histórico, ya sea precolonial, ya sea de invasión o ya sea también de argumento colonial y de lucha constante por la recuperación de su territorio, ¿ya? Es por eso que tal vez la definición que nos trae Martín Cobo, que habla de cómo se han ido constituyendo estos sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar y desarrollar y transmitir, nos dicen, a futuras generaciones sus territorios ancestrales, nos hace entender que también los grupos étnicos están muy relacionados a la relación de la biodiversidad y que conllevan esta relación de hábitat constante. Eso, por ejemplo, la tenemos en nuestros grupos amazónicos o de las tierras bajas y también de las tierras altas, ¿no? La preservación, que es un rasgo primordial para los grupos étnicos o los pueblos indígenas originarios. Pero ¿qué pasa con los grupos supuestamente, entre comillas, mayoritarios? ¿En qué orden estaría su relación, ¿no? Si está en relación con la naturaleza o con el medio del desarrollo de la materialización. En ese sentido, muchos de estos grupos se van identificando con un término muy adecuado, y este término a veces es contrario a lo que profesa la ciencia de determinarlos como grupos étnicos, sino están más para determinarse bajo sus nombres o sus términos gentilicios. En este caso, prefieren hacerse conocer como sirionos, como huenayecs, como tacanas, como quechuas o aymaras, y estos siempre están relacionados a un argumento primordial de relación de imagen y semejanza, en la cual siempre va a estar establecido por un término colectivo de identidad, de hablar de antepasado, hablar de herencia de nuestros mayores, de nuestros hermanos, de sangre, y justamente ahí resalta el término de hermanos, ¿no? Haciendo conocer que son grupos no dentro del orden de grupos clasificatorios minoritarios, sino a través de esas luchas consecuentes que han tenido ahora reflejarse como un grupo y parte de un Estado incluyente, que llega a ser un término en lo que representa la etnicidad boliviana. La etnicidad boliviana, a pesar que dentro de la Constitución Política del Estado hace una relación clasificatoria de grupos pertenecientes a tierras altas, tierras bajas o en la Amazonía, el Chaco, la Chiquitanía, esto no quiere decir que esta clasificación que se les hace puedan determinar que sean grupos minoritarios, aunque en apariencia pueda ser así, sino la lucha consecuente que se ha tenido a partir de los años 90 y el empoderamiento sobre las tierras, el territorio y propiamente sobre su identidad, son los argumentos históricos que hoy por hoy la vivimos dentro de lo que es la etnopolítica que han conllevado estos grupos, y que de alguna manera la etnopolítica ha sido parte de un título de los nuevos gobiernos ahora, o del nuevo gobierno ahora, que trata de catapultar. Y eso es también un argumento del análisis, porque ahí viene pues el sentido de cómo podemos hablar ahora de nuestros pueblos originarios, desde lo no político, desde sus luchas o desde la imposición colonial, que trae un argumento histórico que es justamente lo que nosotros vamos a ver mucho más adelante. Entonces, a partir de aquí podemos considerar que el grupo étnico es otra forma de interpretar y analizar la diversidad cultural.